Por increíble que parezca, Estados Unidos ha sacado de su lista de terroristas a las FARC, las famosas Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, que durante mucho tiempo estuvieron enfrentados con este gobierno estadounidense y claro, con los distintos gobiernos colombianos. Sin embargo, no es casual que suceda esto porque desde que arrancó un proceso de paz hace algunos años, Estados Unidos y el gobierno colombiano de Iván Duque han venido desplumando a las FARC de manera sostenida. Le han venido quitando todo tipo de cosas que tenían. Tenían hasta oro, le han quitado recursos naturales, le han quitado evidentemente recursos humanos. Y bueno, lo cierto es que han quedado completa y absolutamente desplumadas por completo las FARC. Hoy por hoy las FARC ya no representan absolutamente nada en Colombia y bueno, lo cierto es que ya cuando fueron completamente desplumadas, fueron absolutamente saqueadas, bueno, ya Estados Unidos se digna a regresarles, quitarlas de su lista de terroristas, porque pues ya no son nada. Incluso, ¿no? Esto es la guerrilla más vieja del continente americano. Es una guerrilla original marxista, una guerrilla de campesina, un poco como fue el ejército zapatista en México, pero lo cierto es que también vino este pleito con el gobierno de Colombia y también con el surgimiento de los narcos colombianos y con la entrada, claro, decidida de Estados Unidos. Y bueno, finalmente las FARC se convirtieron en un ente muy, pero muy poderoso, con mucha riqueza, pero bueno, ahora completamente desplumados y saqueados por Estados Unidos, pues ya no tienen ninguna amenaza y los gringos por fin las perdonaron. Bueno, esto y más nos va a contar Jesús López Alamejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Pues ahora sí aplica la frase clásica del chapucero de esto se acabó. ¿Por qué? Pues porque en Colombia hay un giro de 360 grados, porque Estados Unidos, en voz del secretario Anthony Blinken, secretario del Departamento de Estado, anuncia que se ha revocado la designación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, también conocidas como las FARC, como grupo terrorista, para abonar a los acuerdos de paz del año 2016 con el gobierno de Colombia. Sin embargo, algunas de las facciones pequeñas que se rebelaron y que no reconocieron este acuerdo siguen con esta denominación. Sin embargo, esto es muy importante porque recordemos que cuando se le denomina a una organización terrorista, entonces el gobierno de Estados Unidos gira fondos millonarios para que los estados puedan armarse, puedan renovar sus sistemas de justicia y puedan atacar con toda impunidad a grupos que probablemente no tendrían que estar denominados como tal. Esto es muy importante también porque revive nuevamente pues en este caso la meta, el objetivo político que tenían las FARC, de una vez que se desmovilizaran, pudieran participar en la vida política de Colombia, ya como partido político. Y es que recordemos los orígenes, en los orígenes de las FARC, en realidad estamos hablando de una guerrilla campesina, una guerrilla marxista, una guerrilla que además también reacciona a lo que se conoce como el Bogotazo. El Bogotazo es aquel proceso histórico que culmina en 1948 con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, el candidato del Partido Liberal de la izquierda, que se consideraba la verdadera oposición a las 14 familias de ultraderecha que controlan Colombia. En ese orden de ideas, recordemos que con el Bogotazo pues va a haber una reacción, ¿no?, en donde mueren entre 500 y 2.500 personas una vez que asesinan a Gaitán. Y bueno, pues recordemos que esto forma parte del proceso o de la época en que se le denomina a lo que pasa en Colombia como la violencia. La violencia dura entre 1946 y 1958 y deja casi 300.000 personas asesinadas y más de 2 millones de personas desplazadas. Este es el caldo de cultivo en el que van a surgir las FARC. ¿Por qué? Porque conservadores y liberales crearon el Frente Nacional de 1959 a 1974, que era un pacto para detener la violencia y dividir el poder. Sin embargo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia no atienden esto y se van pues prácticamente al monte, a la selva. Sus orígenes son los de un grupo de autodefensa integrado por campesinos de tendencia liberal desplazados durante el periodo de la violencia que acabamos de mencionar, que más tarde adoptan la ideología comunista. Cabe mencionar que hacia 1964 estos campesinos comunistas se habían concentrado en una de esas zonas de cordillera en el centro del país,
El lugar se llama Marquetalia, en el departamento de Tolima, y en Marquetalia construyeron una suerte de república independiente conformada por unos 50 hombres que pelearon durante el proceso llamado la violencia junto con sus familias. Cabe señalar también que a mediados del 64 las fuerzas del gobierno atacaron Marquetalia con centenares de hombres forzando la huida de los campesinos armados. Tras ser derrotados y dispersados, fundaron primero una guerrilla de nombre Bloque Sur, que en 1966 cambia de nombre a Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y hacen de ella la guerrilla viva, todavía más antigua del continente. Las FARC no solamente fueron un producto de la historia colombiana, Nacho, sino que también pues en Colombia se manifestaba lo que sucedía en el mundo en el contexto de la Guerra Fría. Surgen en el marco de las luchas de liberación latinoamericanas alimentadas por la tensión de Estados Unidos contra la Unión Soviética de la Guerra Fría, una guerrilla comunista que se inspira en la rama marxista-leninista. Cabe señalar también que para el año 2000 Estados Unidos comenzó a proveer asistencia técnica y económica en la lucha contra insurgentes y antidrogas en el marco del Plan Colombia y le va a inyectar en un periodo de 15 años unos 10,000 millones de dólares a Colombia justamente para que se hiciera cargo de administrar la violencia. Eso va a permitir la modernización de las Fuerzas Armadas y también de los sistemas penitenciarios. Y bueno, en general las Fuerzas Armadas de Colombia, una de las más grandes del continente, hoy suman casi 500,000 efectivos. También cabe mencionar que para el año 2000 las FARC alcanzan su mayor capacidad militar con unos 20,000 hombres en armas, en activo y además pues respondiéndole tú a tú al Estado. Entre las cosas que más pues se recuerdan de las FARC es el secuestro de la candidata presidencial Ingrid Betancourt en el año 2002, que terminan rescatándola en el año 2008 con la operación Jaque Rescata, y bueno, pues también no solamente la rescatan a ella, sino también a 15 rehenes. Cabe señalar también que en este periodo también va a morir el tiro fijo. El tiro fijo es Manuel Marulanda, que es el creador en 1964 y 66 de las FARC. Cabe señalar también que en el año 2010 van a asesinar a el jefe militar Jorge Briceño, también conocido como el Mono Jojoy, y esto pues va a ser un escandalazo porque las FARC anuncian que pues no son ganas sinceras y reales del gobierno colombiano de empezar un proceso de paz. En el año 2011, Alfonso Cano es asesinado en un operativo militar y lo sustituye Timoleón Jiménez Timochenko, quien finalmente va a iniciar las pláticas, las conversaciones en el año 2012 con Juan Manuel Santos en La Habana, en lo que se conoce como los diálogos de La Habana, y en adelante va a empezar una contundente pues movilización o desmovilización por parte de las FARC entregando las armas. Y esto es histórico porque la violencia en Colombia del 64 a la fecha, estamos hablando de otros 300,000 pues muertos, asesinados. Hay también cientos de miles de desaparecidos y por lo menos 2 millones de desplazados. Es decir, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de que esto es un punto final porque pues a las FARC, al empezárseles a reconocer como interlocutores válidos, como sujetos políticos, más que como actores terroristas, pues esto permite o incentiva que también otros grupos se desmovilicen. El 29 de agosto del año 2016 entra en vigor el cese al fuego, que hace parte de los diálogos de La Habana, y el 2 de octubre de 2016 se firma el acuerdo de paz, que bueno, finalmente luego en septiembre va a ser rechazado en plebiscito, pero cuando se revisa, lo ratifica el Congreso de Colombia, y esto va a generar que en 2017 inicie el proceso de desarme de las FARC. Si nos preguntáramos qué sucedió para que llegáramos hasta este punto en donde Estados Unidos revoca la designación de terrorista a las FARC, pues a grandes rasgos es el proceso histórico, Nacho. Hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso los invito al canal de Tu Profe DRI y yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.